Padre Joseph, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga, es un placer. Entiendo que tú tienes muchos años estudiando y enseñando las profecías bíblicas, una cosa que personalmente me fascina muchísimo. Hoy vamos a hablar del asunto muy importante que es el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que hay muchísimas diferentes opiniones, hay doctrinas, interpretaciones acerca del rapto. Y sabemos que tú, Joseph, enseñas solo con las escrituras y no con opiniones. Yo pienso que esto es muy bueno y necesario. Una pregunta que tengo es, por los hermanos que nunca escucharon que hay un rapto, que hay el arrebatamiento, ¿puedes explicarnos en 2 palabras qué significa arrebatamiento? Bueno, Dios te bendiga. Arrebatamiento, rapture en inglés, es cuando los cristianos que vamos a ser todavía vivos cuando el Señor vuelve aquí, en este mundo, vamos a encontrarlo en el aire. ¿Por qué no leemos en 1 Tesalonicenses 4? Okay. Versículo 15. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, esto fue versículo 16. 17. Hasta 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, ahí es el arrebatamiento. Dice, nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Entiendes? Así estaremos siempre con el Señor. Eso es el arrebatamiento. Y tú dijiste que los cristianos solo van a ser arrebatados. Solo los cristianos van a ser arrebatados, solo los creyentes. Si tú no crees, no. Va a seguir viviendo aquí, en la carne. Eso significa que uno que no es arrebatado, que no es salvado, tiene que salvarse o después, o si no, no va a ser salvado. Ok, entonces la próxima pregunta es, ¿cuándo vamos a ser arrebatados? Bueno, ¿cuándo vamos a ser arrebatados? Gloria al Señor. Bueno, vamos a Mateo 24 en las palabras de Jesús. Hoy estamos enseñando este enseñamiento en español. Usualmente enseñamos en inglés. Espero que los hermanos van a tener paciencia con mi acento español, que seguramente no es perfecto, pero lo importante para mí es que ustedes entiendan. Dios les bendiga por vuestra paciencia. Bueno, Mateo 24. Sí, mi pregunta es porque sé que hay muchas religiones en el mundo y cada uno tiene una opinión diferente, porque cada uno cree que Jesús va a volver, que Jesús va a venir para nosotros. Pero unos dicen que va a ser un periodo que se llama la tribulación, cuando el anticristo va a perseguir a los cristianos. Y unos dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, otros dicen que durante de la tribulación, o otros que después de la tribulación. Y aquí hay un conflicto de opiniones. Por esto queremos saber de seguro, ¿podemos saber de seguro cuándo vamos a ser arrebatados? Lo podemos saber de seguro, sí. Si la Biblia no es clara, entonces Dios ha fallado. ¿Okay? Entonces, la situación es que Dios ha escrito muchas verdades en parábolas y otras profecías. Dios ha sellado, ha cerrado la verdad por miles de años porque el tiempo no había llegado. Vemos eso en el libro de Daniel capítulo 12, por ejemplo, habla de eso. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo y cuando el tiempo llega, por ejemplo, ahora estamos en el tiempo del fin, entonces las profecías son abiertas por todos los que aman al Señor, estudian la palabra y nosotros podemos entenderlo. Por ejemplo, aquí en Mateo 24
el versículo 21 habla de cuándo es el arrebatamiento. Naturalmente hay muchísimas doctrinas, interpretaciones, opiniones, y no creo que todos van a estar de acuerdo, pero una cosa que voy a hacer hoy, tratándose de este asunto muy importante, voy a contestar solo con las escrituras. Así que si alguno no está de acuerdo, tiene que pelear con el Señor, no conmigo. Yo personalmente no tengo opiniones, no me interesan las opiniones. He sido errado muchas veces en mi vida, también doctrinalmente. Tuve que cambiar mis doctrinas porque la palabra me ha mostrado que yo había sido enseñado errado. Entonces he tenido que abandonar, dejar mi orgullo y decir, yo estoy errado. Entonces, hace muchos años ahora que no me interesan opiniones de nadie, no me interesan mis opiniones, me interesa solo la opinión del Señor Jesucristo, me interesa solo lo que la Biblia dice. Y acerca de tu pregunta, ¿podemos saber de seguro? Sí, podemos saber de seguro. Y hay mucha manera para llegar a la conclusión correcta cuando es el arrebatamiento. La primera que me gustaría hablar ahora es Mateo 24, el versículo 21, si tú quieres leer. Sí. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, entonces un asunto, uno de los más controversos asuntos que hay es el arrebatamiento, antes de la tribulación o después. Y hay opiniones de todos los lados. La mayoría hoy en el mundo piensa que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Esto naturalmente me gustaría a mí segurísimo. Pero vamos a ver lo que Jesús dice. Seguimos leyendo el mismo capítulo, el versículo 29 hasta 31. Mateo 24, 29 hasta 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, repite de nuevo el versículo 29, ahí está una de las muchas respuestas, ¿ok? La pregunta, ¿el arrebatamiento es antes de la tribulación o después de la tribulación? Repite 29 de nuevo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Va a venir Jesús en las nubes. Entonces, aquí está la respuesta. Después de la tribulación de aquellos días va a aparecer Jesucristo en el aire, en las nubes. Puede que esto no va con nuestra doctrina, puede que no va de acuerdo con nuestras opiniones, pero así dice la Biblia. Sí, es muy claro, dice que después de la tribulación el Hijo del Hombre va a venir. Pero entonces, si está escrito así claro en la Biblia, es muy claro, después. Entonces, ¿por qué hay tan muchas opiniones? Hay un conflicto de opiniones entre los cristianos. Pienso que ellos también tienen otras escrituras para probar, para demostrar sus opiniones, ¿no? ¿Tú tienes solo esta escritura o tienes más? No, yo tengo docenas, tengo mucho más que te voy a mostrar hoy. Y hay muchas opiniones acerca del arrebatamiento, pero son todas interpretaciones, ¿entiende? Porque la palabra de Dios no puede contradecirse. Si dice Jesús arrebatamiento y después de la tribulación, no puede existir una escritura que dice el contrario. Puede existir una interpretación contraria. Por ejemplo, que uno usa escritura para tratar de demostrar que Dios es testigo de Jehová. Un otro con la misma escritura va a tratar de demostrar que no, Dios es un mormón. Interpretaciones, dices. Son todas interpretaciones, ¿entiendes? Y cualquier cristiano que pertenece a cualquier religión o secta va a usar escritura para demostrar que Dios, que su religión es la única verdadera. Así hacen los fariseos, los saduceos. Los cristianos de hoy hacen lo mismo, cristianos de derecha, los cristianos de izquierda.
entre comillas. Y en realidad no hay, en el reino de Dios no vamos a tener denominaciones cristianas, diferentes iglesias cristianas. Aquí sí, pero en el cielo no. No vamos a tener en el cielo sectas, etc. Vamos a tener el cuerpo de Cristo. Porque Dios, ¿qué religión soy yo? Yo no soy religioso, porque no veo en la Biblia que Jesús ha venido aquí para empezar una religión. Jesús es la verdad, es Cristo, es Salvador. Y a veces cuando me preguntan qué religión soy yo respondo y digo, bueno, si me dice qué religión era Jesús, yo te digo cuál religión es la mía. Todos siempre se callan y ninguno habla más. Y hay gente que pertenece a religiones muy grandes, pero se callan porque su religión no está escrita en la Biblia. Ninguna religión cristiana, pequeña o grande, está escrita en la Biblia. ¿Okay? Entonces, esta es la razón porque hay mucha doctrina, como dicen 1 Timoteo 4:3, si quiere leerlo, que la gente hoy se escoge doctrinas que le gustan, no porque está en la Biblia, sino porque le gusta la interpretación que un particular predicador le da, porque es por su vantaje. Entonces, una doctrina que permite al egoísta de quedarse con su dinero, le va a gustar a los egoístas, pero no está en la Biblia, es una interpretación. Una doctrina que dice que Dios es de la parte de los ricos, Dios es de la parte de los pobres, le va a gustar o los pobres o los ricos. En realidad, Dios no está de la parte de nadie. Dios está de la parte de la justicia. ¿Qué dice segundo Timoteo 4:3? Segundo Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Entiende? Muchas doctrinas de hoy son fábulas. Fábulas proclamadas por fabuladores, gente que predica por dinero. Cuidado con los predicadores de profesión, que predican porque tienen un diploma teológico. Cuidado, porque esos son profesionistas, son profesionales. Una manera para ver es si al final de la predicación siempre termina con la colección de dinero. Es una cosa que no es muy buena, porque así no hacía Jesús. Okay. Yo hace 40 años que predico el Evangelio y yo he tenido la bendición que Dios no me ha enseñado desde el empiezo a predicar por dinero. El Señor me ha enseñado, tuvo la suerte de encontrar cristianos libres que me han enseñado a predicar por amor. A veces la gente daba una donación, gracias, pero cuando no la daban era lo mismo. Y yo he empezado a predicar, evangelizar en la calle a los perdidos. Y hoy el problema es que muchos predicadores predican solo a lo que ya creen. Jesús dijo, Mateo 10, predica el Evangelio a la oveja perdida, pero hoy el Evangelio, 99% del Evangelio, 99.99 del Evangelio del mundo es predicado a aquellos que lo necesitan menos, aquellos que ya creen, que solo porque creen, entonces es fácil condenar a los creyentes que ya creen, que tienen que dar dinero por la gloria de Dios, si no lo dan, van a ser maldecidos, que es una doctrina errada. Es difícil predicar el Evangelio a los perdidos y sacar dinero. Y por eso que los predicadores de profesión no predican en las calles a los perdidos, construyen templos donde los creyentes se sientan y llevan dinero. ¿Entiende? Eso es un cristianismo falso. ¿Algo más? Sí, yo pienso que como tú dijiste, un mensaje lo podemos juzgar si es bíblico o no según las escrituras. Si tiene escrituras que son bíblicas, no interpretaciones. Entonces quiero preguntarte, ¿tienes más escrituras acerca del rapto? Bueno, sí, claro que sí. Ahora te voy a demostrar cuándo es el rapto, antes o después de la tribulación, a través de la escritura. Y por favor, pido que nadie tiene que creerme, porque yo he sido errado muchas veces en mi vida y también voy a ser errado. Si no me cree, pregunta a mi esposa, te va a decir que no soy Mr. Perfecto, el profeta infalible, por nada. Soy un discípulo que, como todos los discípulos, está siempre correcto cuando sigue la palabra, pero no es siempre así. Muchas veces sigo mi mente carnal, estoy errado. Y mi esposa me corrige siempre.
Entonces, yo quiero decir, no creo lo que digo, no creo mi opinión, por favor, pero al menos creo la escritura que te doy. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿lo tienes ahí? Puede empezar del versículo 1 hasta el 8. Aquí está la cronología de cuándo es el arrebatamiento. Antes, después de la tribulación. Sí, leemos esto, que hace poco tiempo se me ha mostrado este capítulo. Yo nunca había entendido esto. Lee. Bueno, 2 Tesalonicenses 2, 1 hasta 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en el medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien al Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fuerte, maravillosos. Sí. Bueno, aquí en estos 8 versículos hay la respuesta, muestra cuándo es el arrebatamiento, en estos 8 versículos, ¿ok? Aquí. Pero no está hablando del arrebatamiento aquí. Pero está dentro de estos versículos podemos entender cuándo es el arrebatamiento, si es antes o después de la tribulación. Ahora te voy a mostrar. Bien. Bueno, en estos 8 versículos, tú has leído el versículo 1 acerca de la venida, está hablando de la venida de Jesucristo, ¿correcto? Sí. Bueno, 2 dice, no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis. Versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Jesucristo, el arrebatamiento, Sí. la venida. El versículo 1, donde dice la venida del nuestro Señor Jesucristo, la venida es el arrebatamiento, estamos hablando del arrebatamiento. ¿Entiende? Esto porque leímos en Mateo 29, cuando Jesús vendrá, Él enviará a sus ángeles, ¿es lo mismo? Es lo mismo. El versículo 1 dice, respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Sí, es claro, sí. ¿Entienden? Está hablando del arrebatamiento. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, el versículo 3 dice, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque muchos iban a engañar acerca de este punto. Y ahora hay muchos que engañan. Algunos engañan de propósito. Okay, el diablo y sus falsos profetas. Otros porque simplemente han recibido un enseñamiento errado, pero son sinceros en su corazón. Muchos hermanos, muchos enseñantes están enseñando doctrina errada, no porque quieran engañarte, porque ellos han engañado ellos mismos. Entonces predican, enseñan lo que han recibido, el enseñamiento recibido y que son errados. Pero dicen, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque los iban a engañar, como eso está pasando hoy. Entonces dice, no vendrá el arrebatamiento sin que antes venga la apostasía. Entonces la apostasía ahora ha llegado. Es la apostasía mundial del cristianismo que ha perdido la fe y que hay muchas naciones cristianas como Europa y Norteamérica han cambiado. Pero disculpe, ¿los cristianos tienen fe hoy? No, en lugar como Norteamérica y Europa, los cristianos han cambiado su fe en Cristo
con un otro Dios, el Dios dinero, el Dios materialismo. Sí, muchos cristianos van a la iglesia, se sientan, escuchan la prédica, pero todos 6 días están sirviendo al mundo, no Dios. Son siervos del mundo, no siervos de Dios. Dios le dan, no sé, unas monedas el domingo. Menos dinero a Dios dan el domingo de lo que pagan en un cine, de lo que pagan para comprar una bebida. Han perdido la mayoría de la nación cristiana, la fe ha perdido, puede verlo. En América están destruyendo todos los 10 mandamientos en las plazas, prohibido predicar el evangelio en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Están arrestando pastores en América porque predican el evangelio en las casas, ¿sí? Sin permiso. En América ahora han arrestado, puso en la cárcel pastores porque tenían reuniones bíblicas en su casa sin permiso. Y como en China, como en Rusia, está llegando ahí. Bueno, esta es la apostasía. Y después dice el versículo 3, y se manifiesta el hombre del pecado. Entonces, antes que llegue a Jesús, tiene que manifestarse el hombre del pecado. Entonces uno va a decir, bueno, se manifestará un par de días, después Jesús llega. No es así. ¿Quién es el hombre del pecado? El anticristo. Lo dice en el versículo siguiente, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es el anticristo. Sí. Okay. Entonces está diciendo aquí, no va a venir el arrebatamiento si antes no viene el anticristo. Está diciendo aquí, ok, seguimos. Y entonces el versículo 7 dice que hasta que Él a su vez se ha quitado de medio, está hablando que ahora el Espíritu Santo está parando el anticristo, está parando el diluvio de maldad, okay, hasta que el Espíritu Santo va a ser quitado de medio. Entonces el diluvio de iniquidad, el anticristo, la tribulación, la marca de la bestia y todo eso, va a diluviar en todo el mundo, ¿entiende? Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Atención. Aquí está la respuesta del arrebatamiento. Aquí, en este versículo, está la cronología de cuándo es el arrebatamiento. No es claro, y yo por muchos años no lo he entendido. Un día el Señor me ha abierto este versículo. ¿Qué significa? Significa aquí que cuando, exactamente lo que dice, cuando Jesús llega, okay, el Señor Jesús va a destruir, como dice aquí, el anticristo con resplandor de su venida. Aquí está hablando naturalmente de los dos eventos cercanos, que son un arrebatamiento seguido poquito después del Armagedón. Aquí está hablando de las dos cosas juntos, ¿entiende? Entonces está diciendo aquí que cuando Jesús vuelve, okay, Él va a destruir el anticristo. Okay. Entonces no es posible imaginar que después que el anticristo es destruido, okay, vamos a tener una tribulación. No es posible, okay. Entonces, antes que llegue Jesús, hemos leído, va a ser manifestado el anticristo. Uno va a pensar, bueno, tal vez se va a manifestar 5 minutos. No es así, porque Jesús va a destruir el anticristo. No va a ser más anticristo después que Jesús vuelve, porque Él lo va a destruir con el resplandor de su venida. No va a ser más anticristo, termina el anticristo, marca la bestia, termina la tribulación, termina la ira del diablo, termina todo, porque no hay más anticristo. Va a ser destruido y echado en el infierno, como dice en Apocalipsis 19, versículo 20, que el anticristo va a ser echado en el infierno. ¿Entienden? Bueno, ¿te contesta esta? Sí, es muy interesante. Entonces, para entender un resumen, el periodo cuando el anticristo va a venir aquí en el mundo se llama la tribulación. Y aquí en 2 Tesalonicenses 2 dice que antes el anticristo tiene que venir, tiene que ser manifestado, y después va a venir Jesús y va a destruirlo, y también cuando Él va a venir va a ser nuestra reunión con Él en el mismo tiempo. Claro, entonces, como dice al versículo 1, sí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os conturbéis
nadie os engañe, versículo 3, sin que antes porque no vendrá Jesucristo el arrebatamiento, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Entonces, antes el hombre del pecado, el anticristo, ¿ok? Y también la tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el anticristo va a ser destruido cuando viene Jesús. Entonces no va a poder hacer tribulación contra los cristianos si él va a ser echado en el infierno. Ok, Apocalipsis 19, versículo 20, el anticristo, la bestia, va a ser echado en el infierno, lago de fuego. Entonces la tribulación él va a ser tribulado. Sí, hasta aquí es muy claro. Entonces hay esas dos maneras para demostrar cuándo será el arrebatamiento. Sí, pero hay más. ¿Hay más maneras? Claro, es sin interpretaciones. Directamente con escritura hay otras maneras. Vamos. Próximas maneras, vamos a escuchar el toco de trompetas. ¿Quieres escuchar unas trompetas? Lo vamos a descubrir con las trompetas, la próxima manera. Bueno. Leemos. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 8. Apocalipsis 11, 1 hasta 8. Sí, para hacerlo más claro, antes te digo, vamos a contar cuántas son las trompetas, ¿ok? Vas a ver si el capítulo 8 de Apocalipsis, lee los primeros dos versículos y después vamos a Apocalipsis 11. Entonces empezamos Apocalipsis 8, 1 y 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, entonces, estas son las 7 trompetas, empezamos de ahí más claro. Entonces, hay 7 trompetas que en Apocalipsis capítulo 8 y 9 son todo el periodo de la tribulación. ¿Ok? Esas 7 trompetas son el periodo de la tribulación. La tribulación, la primera 6, la trompeta número 7, bueno, eso lo vamos de paso a paso. Y la final de todo, la trompeta número 7. Entonces, sabemos que son 7 trompetas. Ahora, ¿dónde vamos a buscar el arrebatamiento? Leemos 1 Corintios 15, 51 y versículo 52. 1 Corintios 15, ¿lo tienes ahí? Sí. 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ok, entonces aquí Pablo está diciendo a los corintios, esto es el arrebatamiento, está hablando aquí. Sí. Ok, y dice que vamos a ser transformados, arrebatados en la última trompeta. Ahora, hemos visto que las trompetas son el número 7, entonces estamos hablando de la trompeta número 7. Pablo está diciendo que el arrebatamiento va a ser cuando toca la trompeta número 7. La final trompeta, sí. Bueno, entonces, ahora vamos capítulo que te he dado antes, el capítulo 11, Apocalipsis 11. Porque sabemos que el capítulo Apocalipsis 8 y 9 son el periodo de la tribulación. Pero ¿cuándo va a tocar la trompeta número 7? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, para entender, leemos Apocalipsis 11. ¿Puede empezar del versículo 2, por favor? Apocalipsis 11, 2. Adelante. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entiende, este periodo de tribulación es lo mismo. Este capítulo 11 es un paralelo al capítulo 13 que habla de la bestia, y aquí también habla de la bestia, que es el nombre que Dios da al anticristo. Y 42 meses, periodo de tribulación. Sigue leyendo. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bueno, sigue leyendo. Sí, son dos profetas, son vestidos así.
Sigue leyendo, sigue. Y daré a mi... versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y esos son 2 profetas que en el tiempo de tribulación Dios va a tener 144,000 líderes que van a guiar el pueblo de Dios durante la tribulación. Y estos 2 vemos en todo el Nuevo Testamento, en todo el libro del Apocalipsis, son los 2 que tienen más poder de todos. Pero dice que profetizan 1260 días. Sí, son 42 meses el periodo de tribulación. Es lo mismo, 42 meses. Es lo mismo, sí. Eso, sí. Entonces, estos 2 vemos en Apocalipsis 11 que son los 2 representantes de Dios que tienen el más poder de todos los otros. Y probablemente esto quiere decir que son los líderes de los 144,000. ¿Ok? Y son simbolificados como 2 ramos de olivos. Eso significa que el olivo en la Biblia produce aceite. El aceite lo vemos también en la Virgen con aceite en Mateo 25. El aceite el símbolo que produce la luz que se pone en la lámpara. El aceite produce la luz porque se enciende, se tiene la lámpara que se enciende, entonces tú ves donde tú caminas, ¿claro? Entonces, en el tiempo de la tribulación, cuando los cristianos no van a poder mirar la televisión, no van a poder escuchar sermones en la televisión, no van a poder ir a las iglesias el domingo porque los verdaderos pastores de Dios van a ser matados. Los predicadores, los pastores falsos ya han recibido la marca de la bestia, están glorificando un Cristo falso, están hablando en favor de la bestia, el anticristo. Entonces no va a poder recibir la verdad en esas falsas iglesias. Ese es un probable escenario de cómo va a ser. Entonces, ¿cómo vamos a saber la verdad? Entonces, entre nosotros que van a tener don de profecías, que van a ser mucho, van a recibir mensajes directamente. Pero hermanos que son aislados por aquí, para allá, por el mundo, que algunos que no van a tener don de profecías, otros cristianos que van a ser confundidos, entonces ellos van a recibir mensaje de Dios, profecía de Dios, revelación de Dios a través de esos 2 profetas. También la televisión, los medios de comunicación anticristo van a derramar las profecías, los mensajes de Dios de esos 2 profetas, porque indirectamente ellos van a reportar lo que estos 2 profetas están haciendo. Y en ese tiempo, estos mensajes que vienen de estos 2 profetas van a dar la luz para que los cristianos caminen en las tinieblas de la tribulación. Entonces, estos 2 profetas van a dar el aceite el aceite espiritual, para que los cristianos lo pongan en su lámpara y puedan ver dónde van caminando en el espíritu en un mundo de tinieblas. Por eso que la Biblia les llama que ellos son 2 ramos de olivos, ¿entiende? Sigue leyendo. Entonces, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué sigue? Muy interesante. ¿Quién es la bestia? El anticristo.
leemos la palabra anticristo en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, él viene llamado el anticristo, ahí encontramos esta palabra, pero Dios en Apocalipsis capítulo 11, 12, 13 y 17 lo llama la bestia, porque en el espíritu por Dios es una bestia, un demonio, okay. Anticristo porque va a luchar contra Cristo. Y él va a ser un hombre muy alabado, muy inteligente y muy seguido por el mundo que no tiene Dios, así como cuando líderes como Hitler, Stalin subieron al poder, ahora todo el mundo habla contra de ellos porque el diablo no los necesitas más. Pero cuando el diablo lo estaba usando, estas marionetas, el mundo lo seguía, lo adoraba, luchaba la guerra en su nombre de estos anticristos. Entonces cuando va a subir el anticristo, el mundo les va a gustar mucho, van a hablar con la misma inteligencia, sabiduría de Hitler. Es solamente después, cuando Dios se le destruye, que el mundo va a ver que están errados. El mundo siempre, sin excepciones, siempre engañado por cualquier líder que sube, que ve en la televisión, que promete todo que el mundo le gusta escuchar. Pero cuando Dios lo castiga o lo destruye, entonces el mundo se despierta siempre demasiado tarde, el mundo que no tiene Cristo, entonces va a decir, el nazismo era errado, el comunismo era errado. Pero cuando eso poder engañoso tiene poder, el mundo siempre es engañado. ¿Por qué siempre? Porque no tiene Cristo. Uno que no tiene Cristo es siempre engañado. Si no es por el nazismo, entonces por el fascismo, o si no por el comunismo, o si no por el materialismo, o si no por el americanismo, o cualquier cosa, ¿entiendes? Sígame. Entonces dice que cuando hayan acabado su testimonio, el anticristo los matará. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Muy interesante, estos eventos son increíbles. El 15 también. 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, entonces, ¿entendiste? ¿Has visto cuándo es el arrebatamiento aquí o no todavía? Más o menos. Ok. Bueno, aquí vemos que estos 2 profetas, que probablemente van a ser los líderes de los 144,000, así parece porque ellos, en un tiempo de tribulación, cuando el anticristo va a perseguir a los cristianos en todo el mundo, el Señor va a obstacular el anticristo, sino él es el diablo encarnado, va a destruir todos los cristianos, ¿ok? Pero el Señor va a levantar unos profetas, de hecho 144,000, de que estos 2 seguramente son parte, para parar el diablo, parar el anticristo, darles problemas. Le va a dar desastres nacionales, terremotos, plagas, cosas que el mundo va a decir, estas cosas son malas.
Pero por nosotros van a ser buenas, porque van a parar la fuerza del diablo que trata de destruirlo. Por ejemplo, cuando Dios se ha dado 10 plagas contra Egipto, a la 10ª plaga también mató a los hijos de los egipcianos. Por el pueblo de Egipto eso era una cosa mala, pero por el pueblo de Dios ha sido una cosa buena, porque así que fueron librados. ¿Entiende? Porque los egipcianos lo tenían esclavizado, el pueblo de Dios, ¿no? Y así durante la tribulación, el anticristo y el pueblo del anticristo van a tratar de matar y de marcar con la marca de la bestia 666 todos los cristianos para dañar nuestras almas al infierno. Entonces vamos a agradecer a Dios porque Él va a enviar muchas plagas contra el anticristo para mantenerlo bajo control. Eso tú lo puedes ver en Apocalipsis 11, hemos leído en versículo 5. Dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerlos daño, debe morir en la misma manera. Entonces hay un tiempo para salvar, un tiempo para matar. Va a llegar el tiempo que Dios va a matar los enemigos, sus enemigos, que tratan de matar a su pueblo, a nosotros. Y también esos dos testigos van a tener, versículo 6, poder para cerrar el cielo para que no llueva en los días de sus profecías. Y tiene poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieren. Entonces ellos tienen solo que mandar y viene un terremoto, viene un diluvio, viene un ciclone, un uragano, lo que quieren. Cosa que la noticia, la televisión van a ser cosas malas, pero por nosotros van a ser cosas buenas, porque desastres nacionales. Okay. Normalmente esas cosas son enviadas por el diablo, terremoto, pero aquí van a ser enviados por Dios, como también un grande terremoto, lo vemos en el versículo 13, dice en aquella hora hubo un grande terremoto y la 10ª parte de la ciudad, está hablando de Jerusalén, se derrumbó. Okay, en el terremoto murieron 7,000. ¿Cómo sabemos que es Jerusalén? Porque en el versículo 8 dice, su cadáver estará en la plaza de la grande ciudad, que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces vemos aquí que la Tierra Santa, que se llama Tierra Santa hoy, no es Tierra Santa. ¿Por qué? Porque la Tierra Santa ahora es el pueblo de Dios. Como dice en 2 Corintios 6, Dios vive en nuestros corazones. Y la Tierra Santa va a volver Tierra Santa cuando los judíos se van a convertir a Jesucristo. ¿Cuándo se van a convertir? Se van a convertir no durante la tribulación, como dice mucha doctrina. Se van a convertir después de la tribulación. ¿Okay? Porque vemos en el versículo 7 que los 2 profetas son matados cuando han acabado el testimonio. El testimonio, vemos, versículo 2 y 3, dura 42 meses. Okay. Entonces el versículo 7, cuando termina el testimonio, terminan 42 meses, termina 42 meses de tribulación. Okay. Cuando terminó todo esto, entonces en el versículo 13, Dios va a enviar un terremoto, que 7,000 van a morir, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ese es el momento cuando Israel se va a arrepentir, okay, después de los 42 meses. Vemos los 42 meses, termina el versículo 7, cuando el testimonio, 2 testigos son matados. Y vemos el versículo 13, que después del terremoto 7,000 mueren, y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria a Dios del cielo. ¿De quién está hablando? Está hablando de la ciudad donde Jesucristo ha sido crucificado, donde Jesús fue matado. Okay, versículo 8, su cadáver estará en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es ciudad? Que en sentido espiritual, okay, no político, espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces la ciudad santa, Jerusalén, no es santa ahora. ¿Por qué? Porque han crucificado a Jesús. Okay. Se llama Sodoma y Egipto. ¿Cuándo va a ser santa? Cuando ellos
se arrepiente. ¿Cuándo se arrepentirán? Después de la tribulación. ¿Muy claro? Una pregunta rápida. Dijiste que este periodo de 42 meses es el periodo de la tribulación, pero muchas personas dicen que la tribulación es más largo, no solo 42 meses. ¿Cómo sabes que es exactamente 42 meses? Y bueno, sí, eso, hay muchísima doctrina, es una grande confusión, pero toda esta doctrina tiene un denominador común, no tiene escritura, son todas opiniones e interpretaciones. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta gente que dice tribulación de 7 años, no tiene ninguna escritura. ¿Okay? La tribulación es 42 meses, eso lo ves en todo el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y 14, 1260 días. Apocalipsis 13, versículo 5, 42 meses. Apocalipsis 11, 2 y 3, 42 meses. ¿Entiende? ¿De dónde vienen estos 42 meses? Estos 42 meses vienen de Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, el anticristo va a hacer un pacto por 7 años, una semana. Mucha Biblia escribe, otra Biblia dice 7 años. Es una palabra hebraica que se llama Shabua, significa 7. Él va a hacer un pacto por 7 años, dice Daniel 9, 27. Pero dice, en el medio de la semana, en el medio de los 7 años, el anticristo va a parar el sacrificio continuo y va a poner la abominación. En el medio de la semana, en el medio de los 7 años, son exactamente 42 meses. Antes y 42 meses después. De ahí vienen los 42 meses. Mucha gente dice que esto es el pasado, pero en la continuación lo vemos en Daniel 11:31, donde dice el anticristo va a parar el sacrificio continuo y va a poner la abominación de la desolación. Y Jesús repite esa profecía en Mateo 24, 15 y 16 y 21. Jesús dice, cuando ustedes ven la abominación de la desolación que habló Daniel, entonces huyan a los montes. ¿Por qué? Porque entonces va a ser grande tribulación. Entonces, la tribulación, esto. Y después de la tribulación, Jesús continúa. Versículo 29, viene el arrebatamiento, todo conectado. Versículo 15 al 29 dice, cuando ve la abominación, huyan a los montes, porque el versículo 21 hay grande tribulación, el versículo 29, y después viene el arrebatamiento, es todo conectado. Entonces, cuando usted ve la abominación que Jesús hablaba, Jesús dijo, cuando ve la abominación que habló Daniel, en Daniel 11:31. Eso es la mitad de la semana, donde lo dice. En Daniel 9:27, él hace un pacto por 7 años. La mitad de los 7 años para sacrificio continuo, sacrificio hebraico. Entonces él pone la abominación de la desolación. Jesús dice, cuando ve la abominación, huyan porque esta es la grande tribulación. Y después de la tribulación viene el arrebatamiento. Dime. Entonces, la segunda mitad de los 7 años va a ser la gran tribulación. Sí, exactamente. La segunda mitad de 42 meses. Sí, hay 42 meses en los primeros 7 años y 42 meses más hace 7 años. Porque 3 años y medio son 42 meses. Sí, pero si entendí bien, los 42 meses de la primera parte no son la gran tribulación, de la segunda parte, después que el anticristo pone la abominación, ¿no? Sí, claro. La tribulación no puede ser 7 años, porque Jesús dice, cuando ven la abominación, huyan, porque entonces va a ser tribulación, entonces no hay antes. Ahora, en Daniel 11:31 dice, él va a poner la abominación, de la desolación. Jesús dice, cuando ve la abominación, empieza la tribulación. ¿Y cuándo es que pone la abominación? En el medio de los 7 años. ¿Dónde lo dice? Daniel 9:27. Él va a hacer un pacto por 7 años. En el medio de la semana, 7 años, una semana en hebreo lo mismo. En el medio de la semana, 7 años, él quebranta el pacto, ¿Y qué pasa? Sigue en Daniel 11:31 y va a poner la abominación. Jesús dice, cuando ve la abominación, empieza la tribulación. Entonces, en los primeros 3 años y medio no hay tribulación. Claro, va a ser guerras. Vamos a tener 2 guerras. En Daniel 11 dice que va a ser 2 guerras. Daniel 11, antes del versículo 31. Entonces, no es que va a ser una paz, va a ser una paz falsa. Pero no vamos a tener la marca de la bestia obligatoria. Los cristianos no van a ser
perseguidos porque son cristianos. Eso va a empezar en la mitad de la semana, de los 7 años. Amén. Amén. Muy bien, hasta ahora es muy claro y entendí todo. Pero regresando a Apocalipsis 11, yo no veo de ningún lugar aquí la palabra arrebatamiento. Yo no entiendo dónde está. Bueno, pero está. No dice arrebatamiento, pero se entiende. ¿En qué manera? Se entiende así. Bueno, sabemos que la trompeta son 7, ¿correcto? Sí. Bueno, Pablo dijo en los Corintios capítulo 15 que el arrebatamiento va a ser la trompeta número última, número 7. Trompeta son 7, la trompeta número 7. Entonces, aquí vemos que hay la tribulación hasta el versículo 7, cuando los 2 testigos son matados, ¿correcto? Sí. Ok. Y esta es la fin de la tribulación, ¿se de acuerdo? Sí. Porque son 42 meses, la bestia persigue, terremoto, todo, plaga, y los 2 mata. Bueno, su cadáver está en la calle, okay, no van a ser enterrados, y después de 3 días y medio, vamos a leerlo, versículo 8, su cadáver estará en la plaza, y después de 3 días y medio, ¿qué dice el versículo 11? Vamos a llegar al arrebatamiento, un poco de paciencia. Lee el versículo 11, por favor. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aleluya. Entonces, esta es la resurrección. Esta es la resurrección. Es claro que es la resurrección, porque es después del arrebatamiento. ¿Ah? ¿Cómo? ¿La resurrección es después? No, error. Quiero decir, es después de la tribulación. Ah, sí. Sí. Bueno, vamos a hablar también de la resurrección en un momento, ¿ok? Pero vamos a buscar el arrebatamiento en Apocalipsis 11. Entonces, aquí tenemos 42 meses de tribulación, la muerte de los 2, el martirio de los 2 testigos, versículo 7. Su cadáver está en la calle, en la plaza de la gran ciudad. Vemos en versículos 11 la resurrección de ellos. Sí. Se levantaron sobre sus pies. Y versículo 12, oyeron una voz del cielo que decía, subid acá. Entonces ellos, es como subieron en las, déjame leer, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Sí. ¿Entiendes? Subieron. Bueno, entonces resurrección, y después de la resurrección, subieron, es como volar en el cielo. Es como, ¿te acuerdas primero Tesalonicenses 4:15 que dice, vamos a encontrar el cielo en el aire? Sí. Ok, después de la tribulación, estos resucitan, primero resurrección, y después volan en el aire. Es una cosa física, porque sus enemigos lo vieron, que nunca cuando uno muere, la gente va a ver su cuerpo volar en el aire. Esto es seguramente el arrebatamiento, ¿entiendes? Porque los cristianos han muerto por 1000 de años, pero nunca ve a su cuerpo volar en el cielo. La única excepción ha sido el profeta Elías, no creo que otro más, y naturalmente Jesucristo. Sí, entonces esos 2 testigos van a ser resucitados físicamente en la carne, sí. Y después van a ser arrebatados. Sí, porque los enemigos lo vieron, dice aquí, sí. Que el Espíritu entró en ellos, y la voz dice, subid acá, el versículo 13, hubo un grande terremoto, y aquí los habitantes de Jerusalén dieron la gloria a Dios del cielo, ¿ok? ¿Y qué pasa? Versículo 15, y aquí está el arrebatamiento. Versículo 15, léelo ahora en esta perspectiva. Bueno, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ok, entonces, podemos pensar que empezando el reino de Dios en el mundo, que vamos a tener una tribulación. No. 1. Y 2, ¿qué trompeta
¿qué trompeta es? La cuarta, la quinta? El séptimo ángel. Il settimo angelo. Che dico Pablo a los Corintios que el arrebatamiento va a ser con la trompeta número ¿qué? 7. Sí. Entonces aquí no dice la palabra arrebatamiento, ¿ok? Pero es como tú lees, no sé, un capítulo, lee un versículo, 2 versículos del Testamento, habla de Jesús, pero no dice que Él es Cristo, pero entendemos que es, porque lo entendemos por otras escrituras, ¿entiende? Sí. Ok. Y entonces no dice arrebatamiento, pero lo entendemos por la séptima trompeta. Ok. Entonces, si tiene más objeciones, porque me parece una chica un poquito difícil que convencer, espero que pueda evangelizar gente más fácil. Entonces, Apocalipsis 11, entonces hay 2 profetas, hay la gran tribulación, después de la tribulación hay la resurrección de los 2 profetas, después el arrebatamiento, un gran terremoto en la misma hora, dice, durante el arrebatamiento va a ser un terremoto. En la misma hora cuando esta gente resucitan. Y después el séptimo ángel, el rapto. Sí, es todo un evento, ¿entiendes? Es un evento todos juntos. La resurrección antes, el arrebatamiento sigue. ¿Entiendes? Bueno, esto fue muy claro. Entonces con Apocalipsis 11 tienes 3 maneras para demostrar cuándo será el rapto. Y fue muy interesante porque cada cosa que dijiste tiene una escritura. Y vamos de una escritura en otra escritura, es muy claro. Muy clarísimo. Amén. Pero hay otra manera también. ¿Hay otras maneras para demostrar cuándo será el rapto? Sí.